Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente un apasionado por los bienes raíces, este podcast es para vos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. En esta ocasión tengo a un invitado muy especial. Él es ingeniero civil enfocado a movilidad urbana, transporte y urbanismo. Su nombre es Pablo Calizo, seguramente le conocen, es muy activo en las redes sociales, sobre todo en el Twitter. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar contigo acá en el programa. El gusto es mío. Te agradezco desde ya tomarte tu tiempo para participar del podcast. Y bueno, la idea del episodio es hablar sobre la relación entre el urbanismo y las inversiones inmobiliarias. De repente vemos que las cosas se separan un poquitito, que eh, queremos hablar más bien de cómo encontrar un punto de equilibrio entre ambas cosas para satisfacer las necesidades inmobiliarias de los inversionistas y también de la ciudad misma, ¿verdad? Comentame un poco, Pablo, de qué se trata el urbanismo a grandes rasgos. Bueno, el urbanismo busca entender el funcionamiento de la ciudad y también proponer, ¿verdad? Lineamientos como para que se genere un lugar de convivencia y desarrollo para la ciudad. Actualmente, las poblaciones rurales, ¿verdad? Van migrando hacia los lugares más urbanos. Y para el 2050, más del 60% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades. Entonces, ante ese escenario, la gente que está involucrada con el tema urbano tiene la misión de que se generen, digamos, estos espacios para, eh, para que la gente pueda vivir, pueda trabajar, pueda desarrollar sus actividades y de la manera más eficiente para, para los municipios y que genere también buena calidad de vida para las personas. Claro, claro, tiene que generar bienestar también para la ciudadanía. Entonces, es muy importante tocar temas de urbanismo porque no es solamente un pedazo de tierra que se vende o una casa que una persona habita, sino tenemos que ver a la ciudad como un todo, como un conjunto de todas las personas que interactúan y que se busca el bienestar justamente de todas estas personas. Bueno, y contame, Pablo, ¿cuál es la realidad de nuestro país? ¿Cómo estamos viviendo? Nosotros vemos que Asunción, por ejemplo, cada vez está perdiendo más población, se está poblando las ciudades que están alrededor, por ejemplo, Luque, Lambaré, son zonas que están creciendo, digamos, y Asunción estamos como en un déficit, en una situación complicada. ¿Qué puedes comentarnos sobre eso, Pablo? Bueno, este es un fenómeno que ya viene ocurriendo hace más de 20 30 años, con lo que se conoce como la expansión urbana, ¿verdad? La mancha urbana va agrandándose. La gente, al no tener más disponibilidad de espacios en Asunción, ya sea bueno, por la cantidad de construcciones que hay o también por los precios, va migrando a ciudades periféricas. Entonces, digamos que si bien hay una migración rural hacia Asunción o hacia el área metropolitana, también hay una migración de Asunción a las ciudades periféricas. Ah, Y, y es un fenómeno que no tiene o sea, no tiene eh, muchos impedimentos, ¿verdad? De repente hay unas cuantas construcciones, buscan densificar un poco la ciudad, pero igual hay demasiadas ofertas inmobiliarias cada vez más lejanos, ¿verdad? Por claro. un tema económico, pero también por un tema cultural, ¿verdad? La gente busca todavía tener una casa con patio, con un quincho, con un lugar para estacionar, también buscando tener un poco de naturaleza en su entorno y al alcance. Claro, buscamos todavía ese espacio verde.
acá en Paraguay no estamos todavía muy acostumbrados a vivir en pisos, a vivir en departamentos en altura. Entonces, como vos decís, es cierto que la gente sale a buscar afuera el famoso patio. ¿Verdad? Incluso muchas, hice un comentario una vez en Twitter respecto a que yo personalmente, es una opinión mía, que yo personalmente prefiero vivir en un departamento que esté bien ubicado, en donde, digamos, la ciudad sea el amenity, ¿verdad? Donde yo pueda salir a trabajar, tomarme 10 minutos caminando de mi trabajo hasta mi oficina. Sin embargo, eso es casi imposible, digamos, es bastante difícil que el ciudadano común se adapte a eso y tenga que mirar, digamos, hacia las ciudades periféricas como mencionaste. Y Así, sí, no, continuamos. bueno, y en relación a eso, eh, esas ciudades periféricas están creciendo y tienen muchas ofertas, ¿verdad? Y sobre todo ofertas económicas. Incluso veo que en la zona de Capiatá, en la zona de Itagua, que están como a 15, 20 kilómetros de Asunción, se ofrecen así como eh, barrios, condominios, con casitas pequeñitas, pero con patio. Y siempre dentro de un precio económico accesible. Entonces, la gente prefiere, o no sé si es preferencia, sino que no tiene de otra en algunos casos, acceder a ese tipo de inmuebles en lugares más lejos y sacrificando el tiempo que toma ir de la casa hasta el trabajo, ¿verdad? Porque venir desde Capiatá hasta Asunción se puede demorar tranquilamente una hora y media en un solo viaje. Si tomamos ida y vuelta sería el doble. Entonces, creo también que la movilidad y el transporte público tiene mucho que ver también en esto. ¿Qué pensás respecto a nuestro sistema de transporte? Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, ¿verdad? La gente, por tener, bueno, esos espacios y también porque no le queda otra, ¿verdad? En la parte económica, tiene que sacrificar su tiempo, ¿verdad? Su tiempo que se traduce en 1 hora y media, 2 horas de ida al trabajo y nuevamente el mismo tiempo para la vuelta. Y eso afecta la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Lastimosamente, ante un transporte público ineficiente, la gente también recurre a otras alternativas, ya sea un auto o una moto, para llegar un poco más rápido y, y no esperar tanto por el transporte público. Pero eso al final termina entorpeciendo y aumentando la duración del tiempo de viaje, ¿verdad? Entonces, es un círculo vicioso, ¿verdad? Claro. Que tiene una relación cada una con la otra y, y es ahí donde tenemos que empezar a destrabar y hacer que el círculo gire en la otra dirección, ¿verdad? Que obviamente se tiene que dar con políticas públicas que incentiven a que se construya en altura en Asunción, ¿verdad? Y que la gente vuelva a vivir y que sea accesible también eso para la gente. Y también otras alternativas son, digamos, dotar de servicios a esas otras ciudades periféricas, ¿verdad? Ya sea Capiatá, San Lorenzo, Luque, como para que la gente que vive en Luque trabaje en Luque, no tenga que venir hasta Asunción para cumplir con sus labores. Claro, claro, y eso se debe en gran parte a que todo está centralizado en Asunción, sobre todo las instituciones del gobierno, las empresas, el nuevo eje corporativo, digamos, todo se centra en una sola zona, entonces hace que la mayoría de las personas tengan que venir a trabajar acá. Y ¿eso de qué vos crees que depende el que todo esté centralizado? De una política o tiene que ser inversión privada la que salga hacia afuera como para que se dé una solución a eso? Bueno, la centralización en realidad a nivel país, ¿verdad? No solamente la área metropolitana, todo está, digamos, centralizado en Asunción. Y si bien ciertas cosas hay que descentralizar, eh, otras cosas pueden seguir manteniéndose, pero hay que generar políticas que incentiven a que esos centros urbanos
se consoliden. O sea, ¿a qué me refiero? Si nosotros hacemos hoy en día las oficinas del puerto, ¿verdad? Claro, Pero no le damos soluciones habitacionales a la gente que va a trabajar ahí, se va a formar un caos, ¿verdad? Un cuello de botella porque tenés gente que viene de todas las ciudades periféricas hasta el punto más extremo de la ciudad, que cada uno venía en su vehículo otra vez, entonces se forma un verdadero embudo, ¿verdad? y es Em, algo que ya sucede actualmente, entonces, sí, creo, o sea, creo que estarás de acuerdo conmigo que si no se da una solución a esto, una vez que terminen esas oficinas, la situación se podía agravar, ¿no es cierto? claro, claro. Y ahí es donde yo creo que falla el gobierno, ¿verdad? Porque si bien la construcción se está haciendo, se está ejecutando, lo que falta muchas veces es la gestión. Porque Ujú. para estos casos, vos al liberar las oficinas actuales de estas entidades, de estos ministerios, vos estás vaciando departamentos o edificios que podrían usarse para viviendas. Entonces, el combo perfecto que era parte de la idea inicial, ¿verdad? De la oficina del puerto, era deshabitar esos lugares y habitar con personas, ¿verdad? Pero actualmente yo no estoy viendo esa gestión, ni tampoco la gestión de que venga inversiones extranjeras, ¿verdad? A poner, qué sé yo, un shopping en la zona o a poner, digamos, negocios y hacer como era inicialmente la idea del proyecto, una especie de puerto madero, ¿verdad? Claro. Pero lastimosamente lo único que yo por lo menos estoy notando es que hay una construcción, pero no se está gestionando las otras partes del proyecto. Totalmente. Y incluso hay edificios tanto de oficinas como residenciales que están en constante vacancia en el centro. Incluso hay edificios completamente abandonados, en desuso, y que son ya incluso peligrosos para, para la gente, ¿verdad? Entonces, estas oficinas, estos edificios que actualmente están ocupados por estas instituciones públicas se van a vaciar. Ahora, el miedo que yo tengo es que eso quede así, vacío, abandonado, como ocurrieron con otros edificios. Y si es que no hay una política del gobierno para reutilizar eso, entonces puede crear, según mi criterio, según lo que yo, mi parecer, ¿verdad? Es que esto se podría quedar abandonado y a la vez dejando de generar renta para esos propietarios. Sí. Entonces, eh, no sé cómo se podría enfocar esta política de gobierno, que cómo podríamos plantear o incentivar para que se dinamice, digamos, la actividad económica otra vez en el centro. Bueno, el primer punto es el tema impositivo, ¿verdad? Vos seguramente sabrás que los inversionistas eh, buscan invertir lo menos posible en impuestos, ¿verdad? Totalmente. Eh, y actualmente el centro es la zona con el mayor, o sea, con el impuesto más alto de toda la ciudad, incluso de toda el área metropolitana, más caro que Villamorra, más caro que Santa Teresa. Entonces, ¿vos cómo vas a incentivarle al inversor de que invierta ahí si es que es la zona más cara? Claro, Entonces, partiendo por ese punto, es ahí donde tiene que trabajar la municipalidad junto a Hacienda, que es la que regula eso, en disminuir el impuesto en esa zona, porque si no va a ser cada vez peor, ¿verdad? Van a haber cada vez más edificios deshabitados, más edificios abandonados, más inseguridad y más gente eligiendo vivir fuera del centro de Asunción, fuera de la capital que, que dentro, ¿verdad? Y también se da el tema impositivo con Asunción misma, ¿verdad? Asunción creo que el promedio es algo así como 5 o 6 veces más caro que Lambaré, que está al lado, sí, o sí. que Mariano, o que San Lorenzo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil competir así, y es ahí donde Hacienda tiene que empezar a regularizar los precios, regularizar la parte impositiva, porque si no, los inversores jamás van a estar, digamos, nunca se les va a Motivados. incentivar Claro, motivados a sí mismos. claro. Sobre el tema de los impuestos, yo veo que muchas personas tienen muchas deudas impositivas, ¿verdad? Que gente que tiene años sin pagar sus inmuebles y que viven ahí. Sí, que siguen viviendo con total naturalidad,
en sus casas, ¿verdad? Entonces, veo que hay también una pérdida de ingresos o falta o sea, la municipalidad no tiene la capacidad para ir a cobrarles los impuestos. Primero porque es demasiado caro. La gente termina endeudándose por 30, 40 millones y eso queda ahí. En el momento que una persona quiera vender su inmueble, la municipalidad termina haciendo importantes descuentos o condonaciones para supuestamente dinamizar. En realidad, el flujo de caja que pierde la municipalidad ahí es bastante importante. Te pongo un ejemplo. El año pasado me tocó, tuve la experiencia de vender un terreno que está más o menos cerca del mercado, que también tiene y el mercado 4 tiene una tasa impositiva interesante también ahí. Y al momento de hacer la seña, de la seña se pagaron todos los impuestos como para poder hacer la transferencia. Y de una deuda de casi 40 millones, la municipalidad terminó condonando casi el 60%, ¿verdad? Y ahí me parece que hay un- una pérdida, digamos, cuando la municipalidad no tiene la capacidad de salir a cobrar esos impuestos, primero porque son altos, se acumulan demasiado y al final termina condonando los impuestos. Entonces también me parece que es interesante lo que vos mencionás, ¿verdad? De que la municipalidad trabaje en alianza con el Ministerio de Hacienda para disminuir la carga impositiva, pero que sean más contribuyentes los que están aportando. Me imagino que si por lo menos se baja la mitad de precio, más personas van a estar incentivadas en ir a pagar a tiempo, por ejemplo. Claro, y aparte, si vos, porque es cierto, la municipalidad no quiere bajar el precio, de, o sea, el precio impositivo, porque, digamos, va a perder recursos, ¿verdad? Qué sé yo. Un año va a perder no sé cuántos millones, ¿verdad? Haciendo el cálculo total. Pero no ve a largo plazo, porque si es que vos bajás el impuesto, van a venir inversiones, vas a poder construir en altura y ahí vas a tener más impuestos que va a cobrar, ¿entendés? Finalmente, porque vas a tener otra vez todos los que te van a pagar por piso, por el servicio y varias otras cosas. Claro, y esto tiene mucho que ver con nuestro sistema de gobierno luego, porque las personas que vienen, que entran en un cargo electo solamente piensa en el corto plazo. Ninguna persona que yo haya visto por lo menos durante el transcurso de mi vida que yo viví en este país, piensa en dejar algo para el próximo gobierno. Todos piensan en sus años de mandato, entonces el gobernador, la persona que gobierna, perdón, que tiene ese enfoque, lo único que se preocupa es en recaudar hoy, en recaudar lo máximo que pueda durante su mandato, digamos, y no piensa a largo plazo como vos así, bueno, voy a dejar de percibir durante eh, este tiempo, voy a bajar los impuestos, pero de acá a 6 7 años, eso me va a pagar con intereses, digamos, gracias al crecimiento o al desarrollo, lo que sea. Eso me parece que es Claro. un problema, digamos, que tenemos dentro de nuestro país. Asimismo, y es también la falta de planificación, ¿verdad? De por ahí la gente dice que, o sea, o estamos acostumbrados a que, bueno, si hay que planificar, es en una ciudad que tiene todo por crecer, digamos, o horizontalmente, ¿verdad? Pero se Ujú. puede planificar también la ciudad verticalmente, buscar dónde queremos que la ciudad crezca o en qué corredores o cerca de qué lugar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra también lo que es el plan regulador y todo lo referente a a la planificación, que eso sí ya debería ser algo a largo plazo, como mencionas, ¿verdad? Tiene que haber como una política ya mirando al futuro y no que cada gobierno que pase vaya cambiando a su antojo eh, ese plan, ¿verdad? Claro, eso es justamente lo que me estuve fijando, sobre todo en la zona de Villamorra, en realidad Recoleta, ¿verdad? Más bien donde cada vez veo unas zonas nuevas, ¿verdad? Con tal de hacer crecer. Pero eh, ese mismo incentivo, esa misma motivación no veo en otras zonas, ¿verdad? Por lo visto que ahí solamente se tiene en cuenta, digamos, el satisfacer la necesidad de los inversionistas más que de
hacer crecer o promover el desarrollo urbano, es justamente el tema de lo que estamos hablando. Y Es así mismo. el centro, una última cosa antes de dejarte hablar, veo que está todavía como un área de transición, ¿verdad? Según el plan regulador de Asunción, esa área de transición, lo bueno que es que te deja, digamos, hacer edificios en altura, pero no le veo a muchos inversionistas aprovechando eh, ese coeficiente, ¿verdad? Porque Mm. en el centro todavía puedes conseguir terrenos interesantes a mejores precios, incluso que en las zonas donde puedes construir la misma cantidad de pisos, pero no hay incentivo, no veo muchos inversionistas, más que tres o cuatro empresas reconocidas que son las que están invirtiendo en el centro. Sí, ahí, digamos, para volver nomás a lo anterior sobre el plan regulador, actualmente el plan regulador no es que está regulando cómo debe que ser la ciudad. En realidad, eh, digamos, la gente es la que regula el plan regulador. O sea, a medida Claro, que van transcurriendo ciertas inversiones o ciertos negocios, digamos que se modifica nomás ahí a medida, ¿verdad? De ciertos emprendimientos. Y respecto al tema del centro, yo creo que, bueno, el tema impositivo es un punto interesante y después la inseguridad, ¿verdad? Mucha gente por ahí no quiere arriesgar porque nadie más elige vivir en el centro, ¿verdad? Con la oferta que, si bien hoy en día es capaz un poco, está un poco más vieja o más abandonada, no hay mucha gente tampoco que está aprovechando de eso. Y, y va también con el tema de los precios, ¿verdad? claro. Bueno, para avanzar un poquitito, me gustaría hablar sobre los proyectos que tenemos actualmente o que ya están en desarrollo o que están eh, por avanzar, digamos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el muy criticado puente al Chaco. ¿Qué pensabas sobre eso? Bueno, para mí es una inversión que no es realmente necesaria, ¿verdad? Estamos hablando de más de 130 millones de dólares. Y eso va a perjudicar nuevamente el problema que estábamos hablando, ¿verdad? De la expansión urbana, de que la gente vaya a vivir más lejos de la ciudad, de que eso aumente el tráfico, de que afecte o empeore el transporte público. Digamos, va acompañando al círculo vicioso que empeora la situación, ¿verdad? Claro, o sea, seguimos expandiéndonos, seguimos alejándonos de la ciudad en vez de potenciar lo que ya tenemos. Claro, aparte no hay ningún plan tampoco del otro lado, no hay servicios, no hay, eh, digamos, sistemas de desagüe en una zona totalmente inundable. Yo sé que hay mucha gente que invirtió ahí, que compró terrenos, que está esperando, ¿verdad? Que se dé el boom o que la gente vaya a vivir, pero si es que no se planifica, si es que no se hacen las cosas como deberían ser, vamos a repetir lastimosamente los mismos problemas de este lado del río, ¿verdad? Con bañados, con zonas inundables, con un crecimiento desordenado y eso al final eh, le perjudica a todos. Claro, claro, totalmente. Y sobre ese punto de la gente que está invirtiendo ahí, no podemos tampoco nosotros salir a culparle a la gente o a los inversionistas de por qué están comprando ahí, ¿verdad? Siendo que eh, tanto yo como cualquier persona dentro de esta ciudad y del mundo, incluso lo único que quiere es hacer crecer su patrimonio, ¿verdad? Todos trabajamos para ganarnos el pan, entonces no podemos culparle a los inversionistas del hecho de que compren ahí, ¿verdad? Más bien Claro, la persona o la institución que se tiene que encargar de regular las inversiones no lo está regulando. Y ahí es donde vemos que hay un desajuste, digamos, o un error? ¿Cómo podemos? No creo que esté claro. del todo mal el puente, pero sí parece que no parece tan recomendable. A ese punto quiero llegar. No soy un crítico fuerte del puente, pero tampoco no creo que me parezca que sea el momento, digamos, para el puente. Tal vez
en un futuro sí podría ser más necesario, digamos. Claro, sí, si nosotros por lo menos de este lado solucionábamos el tema del transporte público, el desagüe, bueno, uno puede pensar en crecer y bueno, reactivar la economía y mil de otras cosas, ¿verdad? Y concuerdo también, ¿verdad? No podemos tampoco criticarle al privado que invierte ahí, pero lastimosamente el Estado está fallando muy grande, aparte de que no tenemos ninguna ley que, que logre capturar un poco de la plusvalía que genera esta inversión del propio Estado, ¿verdad? O sea, el Estado hace un puente, pero no recibe nada a cambio. Es como en otros países que sí existe, digamos, captura de plusvalía, que eso sirve para invertir en servicios, en Claro, infraestructura, en calles, justamente para poder realmente crear o generar un entorno o una ciudad que, donde la gente pueda vivir, ¿verdad? claro, claro. Yo no quiero pecar, digamos, de crítico, pero tengo que hacer esta afirmación. Me parece que realmente lo que se está buscando es satisfacer a un pequeño sector con todo esto del puente, más que satisfacer a la ciudad, ¿verdad? Que, como vos decís, yo no veo que el Estado tenga algún tipo de rendimiento, de rentabilidad, de retribución por hacer esta obra. Totalmente. Así mismo. ¿Y qué otros proyectos tenemos así que ya hablamos de las oficinas del gobierno? Vimos también que hay proyectos de nuevos viaductos, no sé si estás al tanto, creo que es en la zona de Tres Bocas. Sí, sí, estoy al tanto del túnel que se está haciendo por ahí. Creo que están en También la en las... etapa de expropiación, creo que están en esa etapa, ¿verdad? mm, sí, sí. Después se está planeando también para la zona de la terminal, creo que un viaducto, aunque la municipalidad creo que había solicitado un túnel. Pero bueno, son inversiones que si bien van a descomprimir el tráfico en ciertos lugares, son temporales, ¿verdad? O sea, eso en 5 años nuevamente se vuelve a colapsar y no es realmente una solución al problema. Claro, claro. Pero lo que sí veo son de repente inversiones privadas que son bastante interesantes. Eh, Ahí es el mercado 4 por ejemplo, hay algunas que están invirtiendo en edificios con un ambiente, con depósito, Claro, claro. con tiendas abajo, de una forma de uso mixto. Y también hay unas cuantas inversiones o sea, sobre Mariscal López o en la zona de Shopping Pinedo, que busca también, digamos, ofrecer alternativas para gente de clase media, porque de repente en Asunción las ofertas son muy caras y la gente, por más que quiera, no puede acceder. Ujú. Entonces, creo que la inversión privada que da otras alternativas me parece muy, muy interesante, porque es lo que realmente necesitamos. Ya, totalmente, totalmente. Sí, ya sé a cuáles desarrollos te estás refiriendo. Y también veo mucho que inversionistas pequeños o gente que empieza recién en el rubro está construyendo bastante dúplex en ciudades, ¿verdad? Me parece que es una salida, una solución rápida, digamos, para nuestro problema, pero ¿cómo le ves en el futuro esto de los dúplex que cada vez hay más, sobre todo en la zona de Luque, Lambaré, Fernando? Bueno, yo considero, digamos, que ese es el medio que falta, ¿verdad? Porque tenemos los extremos, ¿verdad? Los edificios de 20, 30 pisos sobre Santa Teresa, ¿verdad? Que al final son de tan caros que nadie está habitando. Y Claro, por el otro extremo tenemos las casas de un piso o dos pisos como máximo, con patio grande que también afecta a la ciudad en otros aspectos, como ya hablamos hace rato. Pero hay un medio, ¿verdad? Que no se está aprovechando, el tema de los duplex, triplex, departamentos de 3, 4 pisos, digamos, algo un poco más medio que te permite con cierto capital poder invertir y diversificar en varios lugares, ¿verdad? Porque si vos tenés un edificio puntual, solamente en un punto tenés, a ver si claro, incluso sobrecargas el sistema cloacal o sanitario. En cambio, si vos estás distribuyendo eso en distintos lugares, en primer lugar no corres el riesgo, ¿verdad? De que
de que ponerle que uno de ellos falle, ¿verdad? Y ya te quedas sin rentabilidad. Y después que también haces algo un poco más justo, ¿verdad? Porque vas dinamizando varios sectores de la ciudad, no solamente un lugar. Entonces, eso es algo también que yo creo que hace falta promocionar. Incluso tengo una idea, un proyecto de ciudad que me gustaría que algún momento se aplique, que es justamente la densificación sobre corredores de acceso, ¿verdad? Sobre Ciudad Ayala, sobre Fernando La Mora, sobre Artigas, que se vayan Claro, construyendo, digamos, sobre la avenida mismo, edificios de uso mixto, donde abajo sean tiendas comerciales, a partir del segundo piso para arriba ya son casas, ya son departamentos con monoambiente, accesible para la gente. Entonces, vos ahí lo que estás generando es traerla a la ciudad de vuelta, o sea, traer a la gente de vuelta a la ciudad y también conectarle a esa gente con el servicio de transporte público, porque ahí uno va a tener, digamos, bajándose la escalera o el ascensor, ya va a tener acceso directo y no va a tener que estar caminando 10 15 cuadras para eh, tener claro, acceso a transporte público, que es lo que está pasando hoy en día con muchos asentamientos, muchos barrios que lastimosamente hoy no tienen el acceso. totalmente, totalmente. Y uno de repente tiene que tomar dos o tres buses para llegar a su trabajo, ¿verdad? Incluso dentro de la misma ciudad. Salir de tu Así mismo. casa, por ejemplo, no sabría decirte, si vivís en San Pablo y tenés que ir a Mapután, por ejemplo, tenés que tomar dos colectivos o si vas a esperar uno que te lleve directo, tenés que caminar mucho o tarda demasiado. Entonces, bueno, eso afecta en el precio también de los inmuebles y quiero hablar un poco contigo sobre esto, ¿verdad? Sobre cómo se relaciona el urbanismo y los precios de los inmuebles. Bueno, ahí entra lo que hablamos hace rato, ¿verdad? El tema impositivo, el tema de cómo está organizada la ciudad, dónde están los servicios, porque digamos que si una oferta inmobiliaria está más cerca de un lugar eh, con cierto nivel de servicio, va a valer más, ¿verdad? Si es Claro, una zona que no tiene servicio o que no tiene cerca un supermercado o un hospital o una escuela, digamos que eso también afecta de alguna manera el valor. Y es ahí donde yo también considero que es interesante establecer zonas de crecimiento o digamos polos de desarrollo en lugares donde hay demanda de gente y donde hay muchos servicios, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona de la terminal, en la zona del mercado, mercado 4 de Abasto o zona IPS, ¿verdad? Son lugares donde hay mucha demanda de gente y ahí donde se debe desarrollar, no solamente porque hay mucha gente que trabaja y puede, digamos, o sea, vivir y trabajar básicamente en la misma zona, sino también porque son lugares donde ya hay también acceso a distintos modos de transporte. Y eso obviamente resuelve muchísimos problemas de tráfico, de la parte urbana también, y obviamente complementar con servicios de la zona. claro, claro, totalmente. Bueno, entonces podemos, bueno, es sabido, ¿verdad? Que los inmuebles que tengan mejores servicios van a tener mejores precios que los que no, ¿verdad? Es como viene de la teoría económica de hace casi 200 años, ¿verdad? Sí, Pero en ciertas zonas, digamos que encontramos ciertas diferencias con eso, ¿verdad? Zonas que tienen justamente el centro, ¿verdad? En el centro vos tenés todos los servicios, pero ahí entran otros factores que juegan en contra, que es justamente lo que mencionamos ya varias veces, lo impositivo, también la seguridad. Entonces, creo también que el hecho o sea, que los servicios, bueno, los servicios son importantes, pero creo también que la distancia eh, de los polos, digamos, principales polos de gente. O sea, la distancia de los inmuebles a esos polos también determina el precio. Mientras más cerca estés ahí, yo creo que tenés un precio mayor, ¿eh? Porque la gente sí, paga más por estar cerca de su trabajo. así Entonces, mismo. bueno, y
¿Cómo crees que se pudiera, digamos, una forma dinamizar los precios de los inmuebles eh, usando teniendo en cuenta la planificación urbana, digamos, ¿verdad? Bueno, y por eso yo creo que es importante en esos polos, eh, porque en esos polos ya existen, ¿verdad? Digamos, el centro de San Lorenzo o el centro de Luque, ya hay varias ofertas, ya hay varios servicios. eh, y la salida más directa es crecer en altura, ¿verdad? Porque ahí aumentas la oferta y generas valor en la zona. Y eso va atrayendo nuevamente gente e inversiones al lugar. Y, y lastimosamente, bueno, zonas capaz más alejadas no van a tener ese beneficio. Eh, pero es algo que hay que incluir también, ¿verdad? En la planificación, ¿verdad? Que si bien están alejadas, que puedan tener igualmente un acceso rápido a esos polos o a esos lugares a través de sistemas de transporte masivo. Claro, el transporte público también. Sí, Bueno, y como para ir concluyendo ya este episodio, ya se nos pasó un poquitito la hora. tranquila. ¿Qué soluciones podrías plantear? Ya tiraste algunas ideas, ¿verdad? Podemos eh, dejar una idea o una o dos ideas así bien concretas sobre cómo Asunción, y no solamente Asunción, ¿verdad? Sino las ciudades eh, podría, o sea, una idea para solucionar estos problemas de urbanismo que tenemos. Sí, yo creo que em, algo que a mí me gusta, ¿verdad? Que creo que puede llegar a solucionar es el desarrollo orientado al tránsito, que es justamente lo que sucede en Hong Kong, ¿verdad? En Hong Kong uno tiene las estaciones de subte o de tren y Ujú, alrededor de las estaciones tiene edificios, ¿verdad? Tiene, digamos, en un radio de 300 o 400 metros como máximo, tiene un crecimiento vertical. Entonces claro, eso hace que el sistema en sí sea mucho más eficiente, porque la gente se baja del edificio, camina 3, 4 cuadras, ya tiene acceso a transporte público y ya puede desplazarse por toda la ciudad sin problema. Y ese enfoque yo creo que el que está faltando, ¿verdad? Que justamente en estos corredores, como mencioné hace rato, densificar esos lugares, densificar el centro, densificar zonas de mucha demanda de gente, como para que la solución venga doble, ¿ya entendés? claro, Entonces, le ofreces soluciones habitacionales a la gente y también le ofreces soluciones de movilidad. claro. Y así también eh, podemos encontrar no solamente una solución urbana, sino también satisfacemos las necesidades de los inversionistas. Una vez que, Claro, como vos mencionabas, estas zonas se están desarrollando, si se desarrollan, pero en esta zona van a haber más personas que quieran venir a vivir, van a ver personas que van a pagar por esos lugares y así también los inversionistas se van a estar motivados a tener esa idea de desarrollo urbano en el momento de hacer sus números. No solamente porque ahora es todo, encontrar un terreno barato donde se alquile caro y construir lo que se pueda construir y ya, ¿verdad? De poner piscina, quincho y ya está, ¿verdad? Y vemos que muchos edificios fracasan en el intento, ¿verdad? Porque no hay, digamos, eh, un enfoque hacia las necesidades de las personas, sino hacia las necesidades de los inversionistas. totalmente de acuerdo. Yo creo que la conversación tiene que darse entre el sector privado, el que invierte, entre el sector público, que es el que regula, y también de la academia, que es la que de repente puede incluir análisis económico, análisis urbano, análisis de tráfico, como para ir planificando la ciudad y también las inversiones del propio Estado, ¿verdad? Porque la municipalidad de repente tiene cierto presupuesto y a la hora de decidir en dónde invertir, eh,
puede ir, digamos, de la mano con las inversiones privadas. Entonces, de repente se hace, por ejemplo, un proyecto de desagüe o se hace un mejoramiento de un corredor. Entonces, ahí es donde entra la gente a invertir también. Lastimosamente, el Metrobús no se pudo culminar, pero si se lograba realmente terminar ese trabajo, iba a ser una oportunidad espectacular para los inversionistas de invertir sobre el corredor de Eusebio Ayala Claro. y que sea algo realmente beneficioso para todos, ¿verdad? Así que, bueno, creo que debería de volver a intentárselo el Metrobús, capaz cambiando en los lugares donde se equivocaron, pero en Claro. algún momento eso tiene que hacerse. Surgió por ahí la idea del tren elevado y creo que no hablamos mucho sobre el tema de transporte. ¿Qué ideas tenés para mejorar también, no solamente el desarrollo urbano, sino lo que tiene que ver con el transporte, ¿verdad? Que también va muy de la mano con el desarrollo urbano. Bueno, ahí volvemos otra vez al otro que mencionaba, que es la falta de plan, ¿verdad? Mm. Lastimosamente, el último plan de transporte se hizo en 1998. Uf, Entonces, en bastante primer tiempo. lugar, sí, hay que actualizar eso y a partir de eso ir viendo cuáles son las necesidades reales, cuáles son las soluciones, obviamente con un estudio riguroso de toda el área metropolitana. Y a partir de ahí empezar a invertir, ¿verdad? El tema del Metrobús, yo creo que era lo más adecuado para ese corredor, pero lastimosamente también fue un proyecto muy ambicioso, con muchos problemas políticos, administrativos, porque incluía no solamente el Metrobús, sino también toda una reconversión urbana. En el corredor se iba a hacer desagüe pluvial, desagüe cloacal, cableado subterráneo, mejoramiento de vereda y miles de otras cosas que mucha gente de por ahí no sabe. Eh, pero lastimosamente también con el cambio de gobierno, con la constructora que dejó parada la obra, no se pudo avanzar. Realmente una lástima, pero bueno, creo que en algún momento se debería retomar. Y una pena realmente lo que pasó con el Metrobús. Yo creo también que, si bien lo critiqué en su momento, ¿verdad? No me pareció una buena idea al principio, yo creo que al final iba a ser de provecho para, para toda la ciudad. Bueno, Pablo, no te quiero robar más tu tiempo. Agradezco muchísimo tu tiempo y por haber estado en el programa. Pablo, ¿algún comentario, algo más que quieras agregar? No, más que nada agradecerte también, Gustavo, por la invitación. Y creo que estos temas son demasiado importantes de hablar eh, y también conectar estos dos mundos, ¿verdad? Porque de repente mucha gente en el sector del urbanismo habla una cosa y está totalmente desconectado de la realidad, pero también, digamos, del sector inmobiliario buscan digamos, buscan ciertos beneficios a costa de otros problemas que puede generar la ciudad. Entonces, ese punto intermedio creo que es importante buscar y empezar a dialogar y obviamente juntos buscar mejores soluciones. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en algún momento podríamos llegar a ese punto de equilibrio y bueno, hacer desarrollos con, teniendo en cuenta a la ciudad y el futuro de la ciudad a largo plazo, ¿verdad? Bueno, Pablo, un gusto tenerte acá. Pablo, ¿en dónde te pueden encontrar la gente que te escucha? Tus redes sociales, si quieres dejar por ahí para que te sigan. Sí, estoy en el Twitter como Pablo Gallizo B larga. También con el mismo arroba en el Facebook y en el Instagram. Bueno, Pablo, voy a dejar el nombre de tu usuario en la descripción del programa. Bueno, te Buenísimo. agradezco de vuelta que estés acá. Gracias a todos ustedes también por escuchar este episodio. Les
Recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales como @TaoGabriel, en todas las redes sociales, hasta en TikTok me pueden encontrar así. También quiero aprovechar este espacio para anunciarles que ya está disponible mi página web. Pueden entrar a www.gustavosilva.com.pi y encontrar todos los inmuebles que tengo en promoción. Nada más que agradecerles y nos vemos en el próximo episodio.